Bueno, a pesar de la agenda ajetreada que tiene, nos ha costado la misma vida conseguir que hoy estén aquí. Afortunadamente están, vienen como dos balas de historias raras, algunas de ellas, ¿verdad, amiga Blanca? Bueno, desde el momento que Juan José presentó este nuevo poemario, nos parecía interesante poderlo traer aquí, pero no queremos hacer bueno, pues no es una presentación a usanza, sino que lo que queríamos era que hubiera pues un trato diferente, que se hiciera entre amigos, y por eso nos pareció fantástico que Blanca, ellos son como hermanos, de hecho se llaman hermanos, y ellos además se quieren mucho, tienen una amistad. Sabéis que ellos son los creadores de la ruta de Fernando Quiñones en Cádiz, y ellos, bueno, pues esta provincia les debe mucho a los dos, ¿no? Yo no voy a presentaros a ambos porque, bueno, Blanca la conozco yo de no sé cuántos años, Blanca. Ahora está en los menesteres, pero no ha renunciado nunca, y más de 25 años, sí es cierto. Y le dije cuando la nombraron, y además me invitó y estuve en el acto de cuando la nombraron, su delegada del gobierno, le digo, si te ocurra dejar la poesía en el teatro, y dice, para nada, porque si tuviera que dejarlo, no podía esto. Y a las pruebas me remito, que aquí la tenemos, ¿no? Y bueno, tenemos a Juan José Tellez, que es un referente para nosotros, y además, fijaros qué significativo los últimos Pieles Rojas, porque él no deja de ser de esos últimos Pieles Rojas que todavía quedan, y tendremos que ser muy indios todavía, no hace falta muchos indios, ¿verdad? Él trae aquí el suyo, chiquitito. Simplemente yo era, bueno, sabéis que él es de Algeciras, se ha criado en Cádiz, ella gaditana la castiza. Yo creo que hay poca gente que sepa de Julio Mariscal más que ella en todo el mundo mundial, y yo no me voy a enrollar. Yo lo que quiero es que yo tenga una conversación, que charle y que nos cuente, y que podamos descubrir un poquito más a este Juan José Tellez tan embaucador, que es lo que es, un embaucador de los buenos, y que nos presenten un poco esta poesía que él hace, esta literatura que hace. Y ya está, un aplauso para ellos y muchas gracias. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, encantados estamos los dos de estar aquí, de volver a este Ateneo que siempre nos abre las puertas y que nos encontramos como en nuestra casa, porque aquí hemos presentado libros, hemos leído, hemos acompañado, hemos participado, bueno, pues en muchas actividades de estas que, como ha dicho Patricio, nos dan la vida y nos mantienen, a pesar a veces del trabajo o de las dificultades, ¿no?, con esa puerta abierta un poquito a la esperanza que es la poesía, en este caso. Y como bien ha dicho, pues yo soy Blanca Flores, escribo en mis ratos libres cuando puedo, y sí, y con Juan José Tellez pues se nos ocurrió la idea de sacar las rutas Quiñones a la calle, de eso hace ya unos 15 años, pero bueno, yo tengo que decir que aunque tenga más canas, también tengo más pelo, tengo menos años, y desde que era estudiante pues lo leía, lo seguía, ese Tellez de La Pajarita. Yo entonces era una estudiante, y cuando empecé con mis investigaciones pues tuve la fortuna de que Fernando Quiñones me había echado una manita en mis investigaciones, y uno de los días que fui a visitarlo al hospital pues apareció el joven periodista Juan José Tellez, escritor, biógrafo de Paco de Lucía, estudioso e investigador de muchas otras cosas, además de Paco de Lucía, que siempre es por la que más se te conoce. Autor. Mejor lo de investigador que lo de estudioso, porque yo de estudio ando regular. Bueno, pues vale la corrección. Y
Y bueno, y Fernando nos presentó. Lo que pasa que, bueno, yo estaba entonces destinada como docente en la sierra, no iba menos por Cádiz, pero bueno, ya cuando pasaron los años y yo me asenté un poco porque él era bueno, sigue siendo un poco Willy Fox, nunca estaba, siempre estaba dando tumbo por el mundo. Y coincidimos pues en distintos seminarios, actividades que se hacían en torno a Fernando Quiñones, que fue donde nos reencontramos, y entonces pues empezó ahí a consolidarse, ¿no?, esa hermandad que años atrás había acontecido. El caso es que luego hemos compartido también presentaciones, lecturas, prólogos, etcétera, etcétera, y que afortunadamente pues ahora él nos trae su último poemario, Los últimos pieles rojas, no podía ser de otro color, evidentemente, y además un poemario, yo tengo que decir particularmente que no me lo esperaba, porque después de Los amores sucios había dejado bastante alto el listón. Todos sus poemarios son recomendables, a mí me encantó, bueno, tiene Las grandes superficies, Ciudadelas y sextantes, una larga colección de libros publicados, de poemarios, y nos sorprende a todos pues con este nuevo poemario, publicado por La Calle del Aire, que ya lleva varias presentaciones de bastante nivel, de la mano de personas del mundo cultural importante como él. Él nació en Algeciras un 5 de noviembre y en su juventud se trasladó con poca edad a Cádiz, con 12 años, y ya él venía con su amigo, el de las vacunas, Manolo Ruiz Torres. Manolo Ruiz Torres, también algecireño, y bueno, se dedicaron en Cádiz a estudiar, ¿no?, en el Rosario, y a cantar en un coro de... ¿No era el coro? ¿Tú no cantabas en el coro? Manolo vino cuando ya estaba yo criado. Él vino a Secou. Yo cantaba en el coro de Santo Domingo, pero realmente no cantaba, yo movía los labios, porque si Dios existe debe de ser muy mala persona, porque me ha dado el gusto absoluto por la música y la nulidad mayúscula para interpretarla en cualquiera de sus facetas. Y claro, yo me apunté a aquel coro fundamentalmente por dos motivos, por tres. Primero porque tenía 14 años, en segundo lugar porque había unas mesas de ping-pong gratis estupendo, y ustedes me lo permiten, aunque esto sea ahora casi políticamente incorrecto, porque había muchas pibas y en aquel momento la testosterona imperaba mucho y era un lugar adecuado donde hacer relaciones sociales. Pero vamos, lo más distinguido del coro, siempre lo cuento, es que le cantamos la salve marinera a Antonio Machín, que fue a hacer una ofrenda floral al coro, a la Virgen del Rosario, y esa noche nos invitó al Cortijo de los Rosales para ir a oírle. A mí realmente por aquella época lo que me gustaba eran Deep Purple, Cream, el rock sinfónico, el heavy metal, y Antonio Machín me parecía una chapa insufrible, pero como nos juntamos los del coro, pues vamos a ver a este hombre. Y la verdad, el hombre, chaqueta de lentejuela, dos gardenias para ti, etcétera, etcétera. En mitad de una de las canciones se le escapó un gallo. Y un energúmeno que estaba entre el público se levantó y empezó a gritarle: acabado, estás acabado. Y los chicos del coro nos levantamos todos a aplaudirle al viejo.
y a salvarle la situación. Ya se levantó todo el público y yo me sentí como en la secuencia aquella de Casablanca en el que le cantan la marsellesa a los nazis. Es una de las cosas, sin gustarme Machín ni nada, siempre me he sentido muy orgulloso de aquello. Andando el tiempo le conté esta anécdota a Miguel Río, el cantante, que me dijo que efectivamente él había estado también en la última gira de Machín y había llevado a su madre a verlo. Y dice, mira, y mi madre, Machín agasajó a mi madre todo el tiempo, tal, pero cuando salimos del camerino, mi madre se me enganchó al brazo y me dijo, Miguelito, hijo, tú no vayas a envejecer en los escenarios. Y le digo, ¿y le has hecho caso, mamón? Va a terminar cantando con taca taca. Bueno, nosotros veníamos a hablar del libro, ¿no? No, venimos a hablar de poesía y Antonio Machín forma parte de la poesía. Sí, forma parte de la poesía. Bueno, el caso es que él ya pues hizo amigos en Cádiz y enemigos. Bueno, también como todo el mundo. El caso es que, bueno, él se ha dedicado al periodismo, ha sido también director del Centro Andaluz de las Letras. De su mano han surgido exposiciones, publicaciones, guiones de documentales, El hombre que susurra las caballas, entre otros muchos. Y la verdad es que, bueno, ahora mismo también tiene a su cargo pues parte de la programación cultural del Ayuntamiento de Chiclana, la responsabilidad de gestionar allí la Fundación Quiñones, entre otras muchas cosas, muchos bolos. Igual presenta un libro que es Chipi de la Canalla, que entrega un premio que se lo dan a él y cuestiones de esa índole. Entre una y otra, pues él sigue con sus publicaciones y a lo que veníamos era a hablar de este libro. Los últimos Pieles Rojas es el último poemario de Juan José Tellez, como he dicho antes, que el anterior fue Los amores sucios y que muchos pensábamos que había dejado el listón bastante alto, y nos sorprende con un nuevo poemario que quizá en algún poema podamos encontrar cierta continuidad con poemas de sus anteriores poemarios. Me imagino, no me lo ha dicho, pero si no nos lo contará ahora, que en el contenido de este poemario puede ser que haya alguno rescatado del pasado. Lo que sucede es que hay una gran diferencia entre el anterior poemario y este, porque el otro hay muchas referencias musicales, muchas citas, dedicatorias, y es una cosa como que más romántica, ¿no? Es un tipo de poesía distinta a la que nos encontramos en Los últimos Pieles Rojas, porque al final cuando tú lees el poemario te das cuenta que hay un salto del poeta del anterior a este que hoy nos traen, ¿no? Viene un Juan José Tellez, no voy a decir más maduro, ni tampoco más melancólico, quizás nostálgico, que rememora etapas pasadas, que reivindica. Creo que quizá sea un poemario más social y más comprometido que tus poemarios anteriores. Esto no está preparado, ¿eh? Esto es realmente una conversación. Como ya habrán notado. Aquí. Esto es verdad, además. Es que ya no tenemos tiempo, además de ponernos a discutir en realidad de los libros, estamos aprovechando y haciéndolo aquí en vivo y en directo, que es de lo que se trata. Pero sí es cierto que hay una introspección por una parte del autor hacia lo que escribe y por otra parte esa denuncia tan necesaria. Y digo esa denuncia tan necesaria porque nos movemos ahora mismo en un mundo que está manejado por la derecha y la ultraderecha, en la que tenemos que meter el dedo en la llaga y
y Telle utiliza algunos de sus textos de los últimos Pieles Rojas precisamente para eso. Rescata, por ejemplo, Europa, que es un poema versionado por Fernando Lobo, que por fin... Y por Pepe Roca y Juan Carlos. Hay dos versiones, la que canta Pepe Roca por Tanguillo. Sí. El cantante de Alameda. Pues ahí tienen, ¿no?, el complemento. Europa ya hace varios años que va dando vueltas el poema, pero tú ya aquí como que lo inmortalizas, ¿no? Luego también pues haces, ¿no?, reflexiones realmente. Yo creo que también es, bueno, cuando vamos cumpliendo determinados años o pasando etapas, nos volvemos más reflexivos, ¿no?, en cuanto al significado de la vida, a cierto existencialismo. Yo he descubierto aquí eso, ¿no? Aunque él sea el hombre de contar todas las batallitas, como antes ha hecho con Machín. Luego también es un analista de la actualidad política o de situaciones como el narcotráfico, los espías o cualquiera de esos otros temas. Pero luego también es el amigo y el compañero que cuando sabe que lo estás pasando mal, te llama, te busca, y es un generoso, porque siempre está ahí, aunque le cueste trabajo, aunque tenga muchas cosas que hacer. Está feo que yo diga esas cosas delante aquí del público. Y delante mío. Pero es lo que eso es mi sentimiento, porque es verdad, ¿no? Entonces, además de ser buena gente, porque lo es, pues es un gran escritor, y en este caso, al final, creo que consigue un poemario que yo les recomiendo para la reflexión, para la lectura, que lo compren, que se lo regalen a cualquiera que necesite leer buena poesía, porque muchas veces, y eso siempre lo digo, la poesía es ese bálsamo que nos viene directo al corazón y que nos hace en ocasiones, aunque sean textos cortos, detenernos, repensar y seguir adelante en un mundo que en ocasiones está cargado de pesimismo, de dificultades, pero que nos llena la poesía, ¿no?, con esas energías necesarias para seguir adelante. Yo sé que a él le gusta leer, a mí también, y entonces antes de darte paso voy a leer uno de los poemas que he dicho para corroborar mis planteamientos, que igual son equivocados, pero yo lo voy a dejar así. Recuerda que eres mortal. Cuando el oro te queme de avaricia las manos y el polvo del ladrillo te nuble la mirada, si es que tu alma lleva más ambición que deseo y el mundo solo llega a 1 metro de ti mismo, recuerda que eres mortal. Cuando solo púrpura luzcas sobre el cuerpo desnudo y te aplaudan aquellos que ignoran las mareas, si aún no sabes que los palacios son de arena siempre y los castillos cuelgan con frecuencia del aire, recuerda que eres mortal. Cuando solo lluevan cajas fuertes, lisonjas, dividendos, pero en los salones bailen la rueda del tiempo conforme avancen las invencibles tropas de los años y solo en tu memoria habiten las claves de tu cuenta, recuerda que eres mortal. Si no viviste alevosía, relámpagos, el dulce don del escalofrío, si aún no diste triples saltos mortales, el mundo del revés, el agua al cuello,
si aún no jugaste al todo o nada, si aún no reloj a cero, si aún no cabo de hornos, si aún no alejop ni abracadabra, todavía la vida, todavía es hora. Pero recuerda, recuerda que eres mortal. Con ustedes, Juan José Tellez, Los últimos fieles rosas. Bueno, muchas gracias, Blanca, por esa introducción y tan fraterna, tan cómplice. Gracias al perro por su aplauso continuado. Ese perro será de la competencia de otra escuela poética y que viene a rebatirme. Muchas gracias a vosotros, a vosotras por estar aquí. Veréis, para mí la poesía en realidad no creo que la poesía sea literatura. Para mí tiene que ver con otros factores. Por un lado, con la música. Yo no puedo concebir la poesía sin la música. Os decía antes lo del oído enfrente del otro, pero realmente mis poemas están cargados de música porque he vivido mucho la música. De hecho, vengo de Cádiz de presentar un libro de José Ramón Ripoll sobre Manuel de Falla, el don de la ubicuidad es posible. Yo sería incapaz de concebir el mundo sin el flamenco, por ejemplo. No creo que ninguno de mis poemas valga lo que algunos de esos versos colgados en la memoria analfabeta de los tiempos. Cuando yo me muera, mira que te encargo que con las trenzas de tu pelo negro me amarren las manos, sentadito en la escalera, esperando el porvenir nunca llega, 25 calabozos tiene la cárcel de Utrera, 24 llevo andado, el más oscuro me queda. Es imposible que esa poesía escrita en el aire por los analfabetos seamos capaces de emularla. Yo no sería, mi poesía no tendría mucho sentido sin el carnaval. Cuando Rafael Alberti o Nicolás Guillén escribían aquellos trabalenguas maravillosos, yo siempre recordaba el de Alfadeína, Casquete, Fondillo, Tilín, Coloquín, Pillín, Cebollazo, Compañería, el ataque, Afilati, el sable, Juanillo, que está Doñenetti esperando el repaso. Don Juan Tenorio y los que fueron al velatorio, otros analfabetos de cojones, que qué bien escribían sin saberlo. No sería nadie sin la música clásica, sin el rock and roll, sin los boleros, sin la canción de autor, sin el jazz. Todo eso forma parte de mi mundo y toda esa música forma parte de mi poesía. Mi poesía tiene banda sonora, aunque en los versos no estén medidos, aunque no haya rima casi nunca, pero sí existe la música porque creo que la poesía tiene más que ver con la música. Las palabras se juntan como se juntan las notas musicales y forman un matrimonio bien avenido o almas gemelas aunque duerman en camas separadas. Y la poesía para mí tiene mucho que ver también con las matemáticas. A fin de cuentas son combinaciones binarias las que establece a partir de las palabras o a partir de las frases. Y tiene mucho que ver con la espiritualidad. Aunque uno no sea religioso, la espiritualidad va más allá de la fe. Y les explico esto porque este es un libro, es probablemente mi libro más político, pero no se alarme porque no suelo escribir libros políticos, suelo escribir artículos políticos. ¿Por qué? Dirán ustedes. Pues mire, nuestro maestro Fernando Quiñones decía que la literatura era como el whisky, que la poesía era whisky solo, los relatos whisky con hielo y la novela whisky con hielo y agua, pero había que procurar que fuera un buen whisky en cualquiera de esos casos. Y la literatura es una herramienta que sirve para determinadas cosas. Si uno quiere untar mantequilla, no va a coger el cuchillo afilado que sirve para cortar la carne.
hay que saber qué herramienta utilizar. Si uno quiere intervenir en política, intentar estúpidamente en la mayor parte de los casos, porque no logras casi nunca nada, transformar la realidad, es preferible un reportaje o un artículo de opinión que un poema. Si uno quiere enamorar a alguien, es más aconsejable un poema que un reportaje, aunque tampoco el poema garantiza el éxito de la seducción o del enamoramiento. Por lo tanto, mis inclinaciones políticas se han decantado casi siempre más hacia el ámbito periodístico o el activismo social o político, y la poesía ha sido una especie de diálogo íntimo con uno y con los otros, que al fin de cuentas es lo que hace un nosotros. Ha nacido más de la intimidad, pero este libro sí interviene más en lo exterior, más que otros interiores. Siempre he dicho que el periodismo me ha salvado de la épica, y este es un poco más épico, pero tampoco, no se asuste. El título de Los últimos Pieles Rojas alude a lo que alude, a muchas ideas, muchas utopías que están en vías de extinción, como lo tuvieron los Pieles Rojas, como actitud ante la vida. Creo que vivimos, más allá de la ideología de cada uno, de la fe de cada uno, creo que vivimos una encrucijada histórica en la que los grandes planteamientos ideológicos, religiosos, vitales de los 2 últimos siglos están caducando por formas de expresión distintas, por formas de dominación diferentes, y que aquellas viejas utopías de unos seres humanos que se juntaban en una cantina, montaban un partido, un sindicato, una secta, intentaban cambiar el mundo, derrocaban a los zares en 10 días, proclamaban repúblicas, asaltaban los cielos, eso ya no parece muy viable. Han ido caducando, pasado de fecha, como los yogures, casi todas las revoluciones, y la última que nos queda ahí medio aleteando es la francesa, y aquellas 3 palabras escritas sobre el muro de la Bastilla: libertad, igualdad y fraternidad, y ya nos las están manipulando hasta que dejen de tener sentido. Y es una llamada de alerta sobre todo esto, es una llamada de alerta también sobre la pérdida de la fe religiosa en muchos casos. Yo no tengo el don de la fe religiosa, pero sí sé que a lo largo de la historia la fe ha movido montañas, y ya no mueve montañas, ya se queda más en las estrictas fronteras del rito, más que en el poder utópico que también ha tenido la religión. Y así las cosas, pues me parece que la metáfora de los Pieles Rojas podría definir un poco toda esta situación. Hay un texto de Franz Kafka que no es demasiado conocido, que yo creo que también refleja un poco el espíritu final de todo esto. Se titula El deseo de ser piel roja, y dice así: si uno pudiera ser un piel roja, siempre alerta, cabalgando sobre un caballo veloz, a través del viento constantemente sacudido sobre la tierra estremecida, hasta arrojar las espuelas, porque no hacen falta espuelas, hasta arrojar las riendas, porque no hacen falta riendas, y apenas viera ante sí que el campo era una pradera rasa, habrían desaparecido las crines y la cabeza del caballo. Cuando miramos al horizonte, lo importante es el horizonte y no lo que tenemos cerca. Debemos de aprender, y no al contrario, a ver el bosque más allá de los árboles. Y eso es lo que intentan invitar estos poemas. Les voy a leer algunos que le puedan dar alguna idea de esto. Y bueno, a ver, les leo paso a 2 por una... ya que tiene una alusión casi local a caballo entre Jerez y el puerto. Por cierto, aquí se ha dicho que yo soy de Algeciras, me crié en Cádiz, donde vivo, pero mi abuela era de Jerez de la Frontera, así que eso siempre lo digo, y no solo en Jerez de la Frontera.
Así que soy de las 3 provincias de Cádiz. Paso a 2. Como el tótem de un indio que solo anuncia tabaco, como el toro de Osborne que pasta en la colina, como un muñeco blanco sobre las gasolineras cerradas y aburridas en cualquier comarcal. Yo soy las afueras de una ciudad distante, un viejo sin edad, un minero sin oro, ese tiempo perdido de los relojes rotos, el marinero que piensa que la tierra es plana. Como un dedal sin hilo, sin aguja, sin ropa, como un avión que tuviese miedo a volar, como la rebelde que hubiera olvidado su causa y le matasen las horas en una lenta oficina. Tú eres la princesa durmiente en un burdel, la muñeca que baila sobre un televisor, la estatua de cera que no se parece a nadie, un cromo troquelado en 1000 rompecabezas, como jinetes eléctricos que cabalgan juntos, como un par de dados marcados por la suerte, como un 2 más 2 no siempre son 4, viviéndonos de un trago, como 2 copas de más. Nosotros somos la palabra nosotros, la perla del Caribe y el pirata berberisco, un crepúsculo que buscase su equinoccio, la costilla de Eva y la manzana de Adán. Al perro le ha gustado esta vez. Bueno, mi familia era una familia sin libros en casa. El primer libro que entró en mi casa en Algeciras fue cuando yo tenía 8 años, porque mis padres se dieron cuenta de que el niño había roto a leer y había que darle alimento. Y tampoco teníamos tocadiscos, pero la música se colaba, el rock and roll se colaba por Radio Gibraltar entonces y por Radio Rota luego. La copla y el flamenco por las emisoras convencionales, y de repente las mañanas de los domingos olían a Puccini o a Beethoven, porque el vecino de la casa de abajo, había venido de Marruecos tras la independencia y mortificaba a sus hijos poniéndole en el tocadisco música clásica. Sus hijos, que eran amigos míos, me decían que aquello era un suplicio, pero a mí aquello me parecía absolutamente mágico, que en una casa sin tocadiscos se colara de repente aquella amalgama de sonidos que yo no sabía interpretar y que fueron convirtiéndose, por fortuna, en la banda sonora de mi vida, en parte de la banda sonora de mi vida. De aquellos sonidos, este poema, que se titula Nessun Dorma y que quizás sea uno de los poemas más políticos del libro. Que no duerma nadie, que ahí vuelven a resolver acertijos y tormentas, a domeñar las leyes a su brida, a explicar que sus dioses son perfectos. No cerréis los ojos, que el miedo muerde, escondido en la maleza y el acecho. De nada sirven adarves ni ballestas, sino la certeza que aliente en nuestras dudas. Convendría no creer que la derrota lleva nuestras señas en su colmillo, porque ya vimos su rostro hace mucho y cruzamos el invierno con la tribu. Porque vendrán otras horas de bonanza y sus banderas arderán como un mal bosque que quisiera atraparnos en su fronda y convertir nuestro sueño en laberinto. Que se extinga la noche y sus antorchas sin que digamos tu nombre al enemigo. Venceremos al silencio y a las estrellas que se estremecen de amor sin esperanza. Que no duerma nadie, Nessun Dorma, que aún quedan palabras y canciones y seguimos siendo potros salvajes aunque hayamos olvidado las praderas.
Y en esta misma línea del poema que voy a leerles a continuación extraje el título del libro. Se titula El valor de los salvajes. Cuando lleguen los días en que el amor solo circule a través de largas autopistas de peaje y el aire libre se mida por billetes sucios, o pongas caras de comprar el porvenir a plazos, yo estaré al otro lado del tiempo tibio, mirando hacia los oscuros balcones de tu alcoba y preguntando por el precio que pida tu memoria. Cuando acudan los bancos a desahuciar tus recuerdos y no haya un solo amigo que salga gratis, en la hora del apocalipsis y de las bolsas en quiebra, cuando besemos con la frialdad serena de los telediarios y seamos el retrato robot del papel moneda, nos preguntaremos tal vez cómo empezó la barbarie y por qué prendimos fuego a las escuelas antiguas. Cuando domen también a los vientos alicios y entre los álamos apenas sea la tiniebla quien sople, qué ápice nuestro zarpará rumbo al océano, qué aventura tendremos que contar a nadie, cuando los tiranos prohíban los silencios y la luz de los faros ya no alumbre nunca. Echaremos el ancla a babor de los aparcamientos y no veremos sirena por los ojos de buey. Cuando vuelvan los perros del miedo a ladrarnos, su aullido ciego de sumisión y prudencia, cuando las transnacionales venzan a las caricias y el único tatuaje sea un código de barras, ¿a qué país huiremos para buscar refugio si todo ya serán ruinas de hospitales, emociones en llamas y gobiernos sin ternura? Cuando todos seamos policías de todos y las leyes sustituyan sin más a la justicia, ¿a qué penumbra iré para buscar tu cuerpo? ¿En dónde nuestras lenguas encontrarán cobijo, lejos de la mirada de los circuitos cerrados? Cruzaré la calle entonces y entraré a tu casa para escapar de la muerte y encontrar la forma de bucear hacia el turbio origen de la especie, al lugar donde escondimos las banderas rotas, la biblioteca oculta de la diosa blanca, la utopía escrita en nuestra bola del mundo, la nao que nos lleve más allá del mar. Cuando ya no sepamos descifrar los mapas, ni la esfera armilar de los sabios herejes, la piedra roseta de tus ojos sin brillo, el código secreto de la osa mayor, ¿cómo abrirás al gozo tu cámara acorazada? ¿O hallarás la ruta de las Indias occidentales o aceptarás a escupir sobre la cara del mundo que la tierra es redonda todavía o que seguimos siendo los últimos pieles rojas cuya sangre aún galopa sobre esta era extraña donde murió hace mucho el valor de los salvajes? Le voy a leer uno más cortito, sobre todo por mí. Ubisum. Blanca ha dicho que es un libro melancólico. No, yo creo que La memoria es gasolina para el recuerdo. Tampoco es un libro de la derrota. Es un libro, como diría Joan Manuel Serrat, nunca amarga la verdad lo que no tiene remedio. Y es un reconocimiento de la realidad para intentar transformarla desde las emociones. Ya otros los transformarán desde la tribuna de oradores o desde las urnas. Yo creo que los que escribimos tenemos que intentar atrapar el corazón de quien lee o de quien escucha para al menos intentar, si no transformarnos a nosotros mismos, que no nos transformen otros por nosotros. Pero por eso te he dicho yo que yo lo considero más nostálgico que melancólico. La melancolía lleva aparejada la tristeza por la pérdida, un sentimiento más de pena y negativo, y la nostalgia es el recuerdo pero quedándote con lo bueno
o con lo que tiene provecho. Por lo tanto, para mí este libro es más nostálgico que melancólico. Yo no veo esa melancolía, veo la nostalgia sí, porque la nostalgia yo creo que en el fondo la tenemos todo en cierta medida, ¿no? Aquello bueno que nos pasó, que no se nos olvida, ¿no? Y que además nos sirve ese recuerdo en ocasiones para seguir también adelante. Y yo eso sí lo veo aquí. Y de combustible para el futuro. Eso, la memoria es combustible para el futuro, siempre me lo ha parecido. Y este es un poema de la memoria que se titula Ubi sunt. ¿Dónde estarán las alegres muchachas salvajes, los prófugos felices del té de las 5, los bravos camareros de la taberna del mar, los ladrones del libro, los poetas del crimen? ¿Qué se hizo del rey del bolero, de la empleada del mes, del barrio que yo era en la ciudad distante, del viento en las velas y el aquía y dragones, de la mano de nieve que mecía mi cuna? ¿Qué se hizo del cine de la tarde del sábado, de la casapuerta del amor primerizo, de los dulces lirios sobre el alféizar roto, de la vista perdida donde el hogar humeaba? ¿Dónde estarán los dulces borrachos de antaño, la maja vestida y la verdad desnuda, las playas sin tiempo, tu peor amigo, el miedo a vivir y el miedo a no hacerlo? He hablado antes de la denuncia, ¿no? También. Y hay aquí un poema que, In Good We Trust, pero luego es en español, que es denuncia, es una denuncia y es un poema que sirve perfectamente para hacer una crítica de en qué contexto estamos ahora mismo, ¿no? Perdona, tú decías antes si había poemas de otros tiempos. Verán, yo siempre creo que la poesía es un mensaje codificado que se mete en una botella de náufrago y se echa al mar, y uno no sabe muy bien si la botella llegará a alguna orilla, si alguien abrirá la botella, si alguien verá el mensaje y si alguien sabrá descifrar ese mensaje. Y yo tardo mucho en cerrar poemas, porque siempre me resulta estridente alguna palabra y le doy vueltas, aunque lo escriba de manera automática. Y este poema en concreto, In God We Trust es la leyenda del dólar, en Dios confiamos, es la que aparece en los billetes a dólar. Y fue escrito durante la crisis de Lehman Brothers, que aquí llegó con un poco de retraso, y habla un tanto de lo que fue la burbuja inmobiliaria, pero en una especie de diálogo con uno de los poetas, de mis poetas favoritos, que se llama Bruce Springsteen. Ellos trajeron la ruina a mi ciudad, pero los periódicos decían que eran semidioses. Les anunciaron con clarines desde las mansiones. Prometieron que podíamos vivir como los ricos, confirmar tan solo sobre la línea de puntos. Compraron la casa donde jugaban de niño, el brillo en los ojos de la chica que amé, e incluso la salida que lleva a los sueños y cuyas puertas nunca me atreví a cruzar. Ellos colgaron el cartel del fracaso en los escaparates de las tiendas sencillas. El dinero que mostraban era un dios de barro, aunque su avaricia exigiera sacrificios. Nos dormíamos de noche escuchando sus voces, desde la catedral altiva de los televisores, y el cura nos decía que no era pecado adorar por un tiempo a su becerro de oro. Ellos se marcharon cuando no quedaba un euro bajo las baldosas del castillo en el aire. Sin embargo, avisaron que volverían muy pronto a cobrar las deudas por sus cuentas de vidrio. Desde entonces ya nadie mira al firmamento ni aguarda la estrella fugaz
que nos libre de los nuevos déspotas que no lo parecen, de los viejos perros con otro collar. Sigo en el suburbio y no me aguarda un alma. Alguien me ha dicho que tal vez sea la hora de quemar los billetes y descubrir la magia. Ya escuché esa misma advertencia morder los corazones de quien tuvo razón. ¡Que viene el lobo!, gritaban, y no hice caso. Es probable, pienso, que quien busca fortuna necesita que el resto no la encuentre nunca. Caminan por las calles como hombres libres, canta Bruce Springsteen en ese agrio verano. Pero ellos trajeron la ruina a mi ciudad. Bueno, como un buen amigo, Andrés Vázquez de Sola, me dedicó una vez una caricatura con la leyenda, haz versos pero no odas. Voy a ir terminando por si queremos establecer un diálogo. Les voy a leer 3 poemas últimos que creo que son significativos, y si queréis conversamos o seguimos conversando nosotros, nos vamos a conversar a un bar, que siempre es más recomendable que un salón cultural. La cultura habita más en las tabernas que en las bibliotecas. Lo que pasa es que hay que descubrirla. Yo no sé, seguro que ustedes no estarán familiarizados con la expresión tarjeta dorada. Yo tampoco lo estaba hasta que cumplí 60 años. Y un amigo que se decía amigo mío me regaló una. Ya hemos roto relaciones, pero yo sigo conservando la tarjeta. Y me pareció un buen pretexto para mirar hacia atrás sin ira, desde el 6º piso de la vida. Tarjeta dorada. Ahora que recibo cartas de amor de Hacienda y el rock and roll es un baile de salón, cuando los superhéroes gobiernan las pantallas, no hay humo en las tabernas y yo ya no soy tú, habrá llegado la edad de jubilarme, cambiar la marihuana por un huerto, contemplar de lejos a las damiselas y creer que el tiempo aún no pasa por mí. Ahora que los nadie votan a los todos y las hojas de otoño se mueren de calor, mientras que Dubái es Nueva York o Roma y los curas son de nuevo la cura y el diván, habrá llegado el momento de adquirir unas pantuflas y un albornoz de lana, una tarde desnuda y sin nada que hacer, un valle de lágrimas o un ya no va más. Ahora que los míos son carne de parquet, los reverdes se han hecho policías, los demonios son ángeles nocturnos y algunos déspotas visten mis ideas, habrá llegado el instante decisivo de abandonar los ruedos por los burladeros, montar el quitamiedos, evitar las motos y creer que los youtubers son poetas. Ahora que mi alma no se parece a mi cuerpo, que el fascismo luce la moda de Dior, la guerra nos alcanza en mitad de una serie y los móviles nos hablan de gente que no está, habré llegado a la cola para coger la vez de subir a la nave de Antonio Machado, que está al partir sin duda, visto lo visto. Se llama naufragio y no es peor que esto. Yo creo que más que en dioses creo en diosas, y una diosa indudable es Chabela Vargas, así que le escribí esta oración que se la dedico a Maribel Quiñones Martirio, con la que la he compartido en muchas ocasiones. Chamana mestiza que estás en el bolero, así como en la vieja canción del aguardiente, hagas en nosotros tu voz tabernaria, que no haya tumba para tu cabello de selva, que una mujer te aguarde allí donde alientes. Habrá que llenar el planeta de violines para que sigas poniendo nombre a la carne viva,
porque el miedo no supo jamás amaestrarte. Chamana Chabela, que muerdes las balas como labios cobrizos, como cuerpos criollos, vengan a nosotros tus gritos de piedra, tus tacones lejanos, tu voz en silla de ruedas, en la base carnal de tu escala alimentaria, en el rastro cupaima que lleva tu guarida, en el abrazo letal que da la mantis en la cara norte del más alto orgullo. Chamana mestiza como el zarape mapuche, José Alfredo Jiménez canta por tus ojos una letra invencible sobre los pliegues del tiempo. Chingada señora del último trago, entre viejos peludos y años peligrosos, muéstranos a Frida a través del espejo, dinos que la noche se parece a Juan Rulfo y que el alba es la luna que nos ha devorado. Chamana Chabela, la del Chile verde, María Isabel Anita, Carmen de Jesús, yo sé que esta tarde te llamas Federico y arde todavía tu rabia en las pantallas, tu coraje tolteca, tu caballo sin doma, el revólver al cinto porque hace bonito las azoteas donde tiende el huipil del dolor. Chamana mestiza, la de los brazos de pirámide, la del amor es un paso y el adiós es otro, malinche sagrada de la hembra de Europa, corazón de puma que se exilia en la muerte, que no existe, lo sabes, para las hechiceras. A nadie le gusta vivir con una persona libre, pero nadie debiera morir sin probar su beso. Libertad es la amante que te aguarda en la tumba. Tequila es el nombre que le he dado a tu ausencia. Y termino, normalmente viene Fernando Lobo para cantarla, pero no ha podido venir hoy y me ha traído un indio piel roja que me regaló para suplirlo cuando no esté presente. No les voy a cantar Europa, pero se lo voy a recitar, que es el poema al que se refería Blanca. Creo que hay que defender Europa, con la que está cayendo. Europa molesta desde hace mucho, pero tampoco podemos defender una Europa cualquiera. Tenemos que defender la Europa de los sueños y no la de las pesadillas. Tenemos que defender la Europa de las utopías y no la de los mercados. Yo sé que no es fácil, pero no estaría mal intentarlo. Europa. Vieja señora de la polka y de Mahler, yo vengo buscando a la madre de Rembrandt, a la que creó a Goethe y a los carnavales, la que tumbó a tiranos e inventó la imprenta. No soy de la Europa de los tercios de Flandes, de la banca suiza, ni el tercer imperio, la que mató a sus hijos en el campo de Marte y tenía respuesta para cada misterio. Vengo del secreto de la Mona Lisa, de los días azules de Antonio Machado, les rezo los templos que no tienen prisa y siempre perdonan mi mayor pecado. Yo soy de la Europa de los cabarets, la que nunca quemó ni a libros ni a herejes, ni decidió las guerras a la hora del té, o fabricó la troika del teje-maneje. Yo soy europeo del mayo francés, de abril, de Portugal, de los claveles, de quienes no llegan a fin de mes, pero dan la cara cada 15M. Más de Fellini que del Vaticano, prefiero el sirtaki a bailar la oca, un bar de Viena y no alzar la mano, y al lado del Támesis besarte en la boca. Alma de clochard y de buquinista, soy una novela de Georges Simenon, solo amo las banderas de los anarquistas y el sí de las niñas que pueden decir no. Soy el pianista del gueto judío, un moro en Venecia, un turco en el Rin, y viajo en el tren donde iban los míos, que ahora de nuevo se tienen que ir. Yo soy la Alhambra y los puentes de Praga,
un helado que sabe a menta y limón, un hippie que vende pulseras de alpaca frente al Banco Central de la Corrupción. Te regalo el anillo de los Nibelungos, la tiara del Papa, las islas del Sena, con tal de que cambie el rumbo del mundo y el sueño de Europa merezca la pena. Muchas gracias. Bueno, Pues hablen ahora o callen para siempre o les amenazamos con seguir hablando, que es peor. Bien, nada, yo solamente voy a decir que a pesar de la crisis de las utopías, hay pieles rojas que se mantienen en pie frente al 7º de caballería, que aquí está Juan José Tellez, caballo loco, defensor de la libertad, de la igualdad y la fraternidad, a pesar de las crisis de las utopías. Que muchas gracias por haber venido, por acompañarnos.